Impresionante. Bueno, me voy con Jorge Escala, el doctor Jorge Escala, allí en la provincia de Córdoba. Es abogado, escritor, conferencista internacional, hombre dedicado a la política también. Bueno, y con él vamos a hablar de acciones pro vida en la Argentina. Fundamental, el derecho a la vida es fundamental. Ahora se hace un lío ahora porque unos legisladores han presentado derogar la ley y ahora mi ley dice que no y no sé qué. Bueno, a ver si Jorge tiene algo de información o qué es lo que se puede hacer, qué podemos hacer en beneficio de todos. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, al contrario, Rolando, un gustazo. Te faltó decir cuando me describiste que soy un amigo. Somos amigos, Rolando. Ahí Eso está. Es lo más importante. Lo más importante, Bueno, ahí está. Bueno, acá te está eso es lo escuchando más. Martina, Esteban, Juan Pablo, bueno, la gente, todos los invitados y el equipo. Así que, bueno, gracias por ese tema de amigos. Ya es bastante, ¿no? Con tu Sí, nivel, con tus... es lo, Sí. es lo más importante. Mirá, a ver, vamos a ver. El tema digamos, del derecho a la vida desde la concepción, que está en la Constitución Nacional, que fue negada por la Corte Suprema Kirchnerista y que fue terminada de derrumbar por la ley de Alberto Fernández, que fue su única promesa de campaña que cumplió. Todo lo demás fue un desastre. Esto es mucho más desastroso, por supuesto, pero por lo menos cumplió lo que dijo. Entonces, claro, la situación no es fácil revertir. Fíjense, Estados Unidos, para revertir el fallo Roe versus Wade, que liberalizó el aborto hasta el momento mismo del nacimiento, una sentencia de la Corte Suprema, tardó casi 50 años. 48 años para que haya un cambio de jurisprudencia en la Corte Suprema. Es decir, creo que hay que tomar un poco de té de tilo. Esto no va a ser fácil. Sí. Hay mucha resistencia. Es decir, entonces, primero, eso. Tranquilos, serenos. Segundo, no podemos olvidar una cosa. La mitad del Congreso de la Nación que aprobó la ley de aborto está vigente en sus asientos, tanto sea en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Un poco más, porque se renovó solo un tercio de los senadores y la mitad de los diputados. O sea que eso significa, es muy difícil que una persona cambie el voto después de solo 2 años y cuando hay una presión tremenda a nivel internacional y una presión tremenda a nivel de los medios de propaganda, como yo lo llamo, es decir, la televisión, la radio. Vos sos una honrosa excepción, vos no sos un medio de propaganda, vos sos un medio que informa y que forma, pero el grueso son medios de propaganda. Entonces, esto es bastante complicado. Por otro lado, hay una suerte, es decir, de todos los candidatos a presidente, el único que se opuso, la única fórmula por Victoria Villarroel también, ha sido Milei y Villarroel, han dicho que esta ley hay que derogarla. Todos los demás candidatos a presidente querían mantener la ley de aborto. Entonces, también acá hay otra cosa, que hay pase de factura. O sea, quiero que fracase aquel que ha sido mi enemigo y entonces le voto en contra en lo que ha sido un proyecto de campaña, un elemento de campaña. Entonces, digamos, la situación, hoy no están dadas las condiciones. Ya se ha visto, por ejemplo, en diputados, la mayoría supuestamente tenía los acuerdos y las mayorías necesarias como para sacar parte de la ley ómnibus, etcétera, etcétera, y fracasó completamente. Es decir, que ni siquiera en temas donde supuestamente había consenso en una mayoría, ni siquiera ahí pudo la libertad avanzar. Entonces, yo creo que el panorama hoy, desde el punto de vista político, es un panorama que en el corto plazo no se va a poder derogar la ley de aborto. Hay que esperar mínimo a las elecciones del año 2026, elecciones de medio término, donde se renovará de vuelta la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Ahora, Hoy la Jorge, libertad avanza, tiene Jorge, el 10% de los diputados sí, y el 12% de los senadores. Jorge, eso en cuanto Sí. a la ley, pero ¿qué acciones pro vida, no, se pueden ir implementando, alentándolas desde el Estado? Porque hay muchas ONG, el CAM y otras más que están actuando, salvando vidas de chicos, la verdad, de una forma impresionante. Ahora, digamos, que desde el Estado, ¿qué se está estudiando algo como para hacer puentes y ayudar? Pero no, porque
es decir, ayudar a que no haya una matanza de chicos en el vientre de la madre, como está pasando hoy, ¿no? Sí, sí, se pueden hacer. Por ejemplo, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, reparte píldoras del día después a las provincias. Es un programa que ya venía del gobierno anterior, por supuesto, y esas píldoras son poscoitales, son píldoras, digamos que son efectivamente son abortivas, es decir, o no producen ningún efecto, y si producen algún efecto es el efecto abortivo, no tienen ningún efecto anticonceptivo. Eso depende del Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual simplemente se discontinúa ese programa. Eso es fácil de hacer. Hay también algún tipo de asistencia del Gobierno Nacional a los Ministerios de Salud de las provincias para realizar abortos. Eso se puede cortar. Recordemos que la inmensa mayoría de los hospitales públicos son provinciales o municipales. Hospitales nacionales hay muy pocos. Claro. Entonces, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, podría intervenir sobre sus propios hospitales, establecer alguna norma restrictiva, etcétera, etcétera, lo cual no es tan fácil porque la ley está vigente. Pero lo que sí puede es cortar financiación. Esto lo está haciendo el Gobierno Nacional en muchos temas, con el lema de que no hay plata, y bueno, lo primero que tendría que hacer es cortar el dinero que financia los abortos, directos o indirectos. Y eso sí lo puede hacer, y no necesita ninguna ley, no necesita ninguna autorización, no necesita nada. Bien. Entonces eso creo que son cuestiones que sí los debería hacer, tendría que tomarlos, digamos, tomarlos muy a pecho, digamos, el Gobierno Nacional. Claro. Hay un tema que es cierto, es decir, el Gobierno Nacional están asumiendo las nuevas autoridades, y acá hay que ver, por ejemplo, se podría eliminar dentro del Ministerio de Salud todo lo que sea los organismos, secretaría, directorio, dirección o lo que sea, no sé qué rango tienen, de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Eso se puede eliminar. Claro. Se pueden eliminar un montón de cosas. Sí habría, por ejemplo, las guías de aborto no punible del Gobierno Nacional, se podrían derogar, porque eso se deroga con una resolución ministerial. Y eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso, perdón, eso todavía no se está haciendo. No se está haciendo. Entonces ahí creo que hay dos cosas. Una, a lo mejor es porque las autoridades están asumiendo y todavía están... Sí. Primero están viendo cuál es el personal que tienen, cuáles son las personas que van a trabajar y los ñoquis, están sacando los ñoquis. O sea, hay toda una serie de cosas, quién trabaja y quién no trabaja. Hay toda una serie de cosas que serían como, en cierto sentido, urgentes. Claro. Eso sí, pero la otra cosa que hay que hacer, nosotros como ciudadanos tenemos que entrar a presionar. Claro, tal cual. Presionar a través de las redes, Ajá. presionar a través de quien tenga algún conocido, amigo que sea autoridad en el Ministerio de Salud de la Nación, o que tenga en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de la Niñez, etcétera. Es decir, bueno, entrar a presionar como ciudadanos, eso sí. Y la otra cosa que me parece muy importante y que no debemos olvidar es que el tema del aborto es un tema legal en parte, pero cultural sobre todo, fundamentalmente cultural. O sea, cuando una sociedad acepta el aborto, como puede ser ahora en muchos países europeos, es muy difícil dar marcha atrás. Estados Unidos pudo dar marcha atrás el tema del aborto porque se pasaron 48 años resistiendo a la sentencia de la Corte Suprema que legalizó el aborto. O sea, en la medida en que hay una resistencia de la sociedad, hay un cambio cultural. Ese cambio cultural se dio en Estados Unidos. O sea, al comienzo, cuando se despenalizó el aborto, los que estaban en contra del aborto eran minoritarios, un 30%. Hoy, el 60% más está en contra del aborto. Esa batalla cultural se dio, y la fruta madura de los avances en esa batalla cultural fue el cambio de la sentencia de la Corte Suprema. Nosotros no podemos olvidarnos estos. Más allá de lo que se puede hacer a nivel de una lobby que se puede hacer con el Gobierno Nacional, presentar proyectos de ley, etcétera, etcétera, hacer
empezar a trabajar para que los candidatos para las próximas elecciones sean pro vida, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante, pero si no hay un cambio cultural, en Argentina todavía hay una mayoría pro vida, claro, pero no es una mayoría tan grande. O sea, es una mayoría 55% a 45%. Claro. Entonces, esa mayoría hay que acrecentarla. Claro. Eso también es muy importante para dar después legitimidad a los cambios legales. Bien, Jorge, yo te agradezco un montón esta charla, muchísimo, ¿no? Esta charla que, bueno, me gustaría que periódicamente, de acuerdo a tu tiempo, charláramos, porque das una claridad enorme, has dejado un montón de ventanitas abiertas que me parece, ¿no, Juan Pablo? Que después tenemos que ir analizando y viendo cómo, ¿no? Cómo implementarlas o desde qué lugar se puede hacer lo mejor. Lo último que te pregunto, Jorge, teniendo en cuenta que tenemos acá a Martina y Esteban de Bedia, que están hablando del matrimonio y la familia, y el proyecto de amor conyugal que es tan importante para el país. Esta Argentina, país elegido, ¿qué potencial ves vos, también como hombre de la política, 2 o 3 cositas que nos pueda decir, o más, ¿no?, de este potencial que tenemos y por ahí no lo sabemos, no nos damos cuenta o lo ignoramos? Bueno, por ejemplo, una cosa que sucedió hace poco, que realmente ha sido muy sorprendente, es el discurso de Milei en Davos. O sea, Davos es donde se junta toda la plutocracia internacional, donde se junta la Agenda 2030, donde se juntan incluso con todos los tentáculos que tienen, porque va el presidente de China, y va Bill Gates, y son todos amigos, ¿no? O sea, acá en el foro de Davos junta a lo peor de la humanidad, donde teóricamente están en las vertientes opuestas en lo ideológico, pero tienen negocios comunes y una agenda común. Y la agenda común es la Agenda 2030. Bueno, que en la boca del león haya ido Javier Milei y haya dado un discurso breve, pero metiendo el dedo en la llaga en todos los temas que el foro de Davos está promoviendo en todo el mundo, eso es único. O sea, esto es una de las cosas para decir, bueno, Argentina, país elegido. Solo el presidente de la República Argentina fue el que se le plantó a toda esta gente, el único que se le plantó directamente y se lo dijo en la cara. Es parte de esto, me parece que es parte de ese cambio. Nosotros tenemos que, evidentemente, cada uno en política puede opinar lo que quiere, puede estar de acuerdo con algunas medidas y con otras no, lo que sea, estamos totalmente de acuerdo, pero hay algunos elementos que hacen vislumbrar un cambio cultural y un cambio político que en parte se genera de Argentina y que puede invadir el resto en primer lugar, empezando por Latinoamérica, pero también el resto del mundo, ¿no? Esto me parece muy rescatable. Cuánta claridad, Jorge. Gracias, Jorge, por este aporte, ¿eh? Jorge Escala, desde Córdoba, también aquí en Argentina, país elegido. Un abrazo, Jorge. Gracias igualmente, y sabés que contás conmigo para lo que haga falta. Muchas gracias.